Psicología objetivista. Presenta una historia breve. De Yaron Brook. En el Antiguo Testamento, Dios dice a los judíos: aquel que presta interés y exige con usura, ¿vivirá? No vivirá. Su sangre estará sobre él. Y no debes cobrar interés por un préstamo hecho a otro israelita. En un instante, Dios prohíbe la usura rotundamente. En otro, prohíbe a los judíos la usura con otros judíos, pero les permite prestar a interés a los no judíos. La moral cristiana, la moral del altruismo divinamente obligado, condena las acciones egoístas, como sacar provecho, sobre todo sacar provecho de una actividad aparentemente explotadora e improductiva, como la usura. Psicología objetivista presenta. Durante miles de años, prácticamente, han sido los principales chivos expiatorios para cada problema económico. Han sido ridiculizados por filósofos y condenados al infierno por autoridades religiosas. Su propiedad ha sido confiscada para compensar a sus víctimas. Han sido humillados, incriminados, encarcelados y masacrados. Basado en la moralidad del préstamo monetario, una historia breve. De Yaron Brook. Psicología objetivista internacional presenta la moralidad del préstamo monetario, una historia breve de Yaron Brook. Parece que cada generación tiene su propio Shylock, un despreciado prestamista culpado por los problemas económicos de su época. Un par de décadas atrás fue Michael Milken y sus bonos inservibles. Hoy son los bancos hipotecarios que, en los últimos años, prestaron miles de millones de dólares para compradores de casas y cientos de miles de los cuales son delincuentes o demorados en los incumplimientos de sus préstamos. Esta crisis de las hipotecas de alto riesgo
está afectando negativamente a los mercados financieros más grandes y la economía en su conjunto. Los villanos, se nos dice, no son los clientes que tomaron préstamos que no podían darse el lujo de pagar, sino los prestamistas, quienes engañaron a estos clientes o que debieron mejor haberlo anticipado antes de prestárselo en primer lugar. Y se nos dice que la forma de prevenir este tipo de problemas en el futuro es poner freno a los prestamistas y sus industrias. Por lo tanto, se deben establecer investigaciones, procesos penales y reglamentos más pesados para los banqueros. Traducido por Gilbert Omer. Relatado por Ezequiel Eiber, Alberto Ayron, Paul Velastegui Vallejo, Ana María Moreno Delgado, Irán Villarreal y Joaquín Vicente Núñez. Psicología objetivista. Presenta una historia breve. De Yaron Brook. En el Antiguo Testamento, Dios dice a los judíos: aquel que presta interés y exige con usura, ¿vivirá? No vivirá. Su sangre estará sobre él. Y no debes cobrar interés por un préstamo hecho a otro israelita. En un instante, Dios prohíbe la usura rotundamente. En otro, prohíbe a los judíos la usura con otros judíos, pero les permite prestar a interés a los no judíos. La moral cristiana, la moral del altruismo divinamente obligado, condena las acciones egoístas, como sacar provecho, sobre todo sacar provecho de una actividad aparentemente explotadora e improductiva como la usura.